Adelante, maestro Miguel. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy, jueves 5 de noviembre de este año 2020. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara les da la más cordial de la bienvenida a este webinar que se denomina Economía Solidaria como parte de una construcción de una nueva cultura de paz, donde el día de hoy nos congratulamos en tener como invitadas a 3 mujeres muy exitosas en un panel de lujo, donde nos hablarán y nos ahondarán más sobre este concepto de economía solidaria. Platicarles un poco que el objetivo principal de este espacio es crear conciencia entre la comunidad universitaria y la población en general como la economía solidaria tiene la finalidad de apoyar de manera colaborativa en un sentido comunitario, solidario y de responsabilidad social, la economía local desde un consumo de productos hasta la difusión de lo que se produce y lo que se vende, privilegiando entre las personas que convergen en esta actividad un buen trato, la honestidad, el apoyo mutuo y desinteresado y el respeto al medio ambiente. Todos estos factores, sin duda alguna, contribuyen a construir una cultura de paz en nuestra sociedad. Para ello, como les comentaba, el día de hoy contamos con un panel de lujo y con la valiosa participación de la doctora Gabriela Villanueva Lomelí, la diputada Mara Nadiezda Robles Villaseñor, que estaremos transmitiendo su participación por motivos de agenda. El día de hoy no pudo estar en la transmisión en vivo, pero nos va a compartir su participación, la cual fue grabada con antelación a esta transmisión. También nos acompaña nuestra invitada internacional, la maestra Carolina Ferreira, quien el día de hoy está transmitiendo desde nuestro hermano país de Argentina. Y bueno, de quienes a continuación, si ustedes me lo permiten, leeré una pequeña síntesis curricular de su trayectoria tanto académica como profesional. La doctora Gabriela Villanueva Lomelí es maestra en Dirección de Mercadotecnia y licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Guadalajara. Se desempeñó como gerente general de Villanueva Consultores de Alta Dirección y directora en Comunicación Central de Occidente, SADCB. Fue directora del Centro Internacional de Excelencia Empresarial CIE, incubadora del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de esta casa de estudio, y actualmente ella es jefa de la Unidad de Centros de Emprendimiento e Innovación de la Coordinación General de Innovación, Posgrado y Vinculación, y además es profesora adscrita al Departamento de Administración del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas desde hace 17 años. Participa como colaboradora del programa Emprendedores C7 Jalisco, está certificada en la enseñanza del emprendimiento por el Batson College y su área de especialización es el emprendimiento, marketing y sustentabilidad. Sea usted bienvenida, doctora. Es un gusto contar con su participación en este espacio. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Pues antes que nada, quiero darle las gracias al doctor Dante Jaime por invitarme. Le mando un afectuoso saludo a Vianey, que espero que se encuentre también mejor de salud. Le mando un abrazo solidario. También te saludo, Miguel Ángel, muchas gracias por tus atenciones. Y pues, sin duda, me siento honrada en poder estar en este panel con la maestra Carolina, y también con la doctora Mara Robles, a la cual le tengo una estima muy especial, y también a toda su familia. Pues muchas gracias. Gracias. Doctora, nada más, si nos permite continuar con las participaciones y en un momento seguimos con las presentaciones y en un momento seguimos con su participación. También el día de hoy, como ya lo comentó la doctora Gabriela y se los comentaba al inicio, se estará proyectando la participación que se tuvo hace unas horas con la diputada, la doctora Mara Nadiezda Robles Villaseñor, quien, como les comentaba, por motivos de agenda no pudo estar en este espacio de transmisión, pero nos transmitirá su conocimiento y el trabajo que está realizando desde la máxima tribuna del Estado de Jalisco en pro de la economía solidaria. Y bueno, compartirles que ella es doctora en Cooperación e Intervención Social por la Universidad de Oviedo, España, maestra en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, licenciada en Economía y especialista en Planeación de la Educación Superior por la Universidad de Guadalajara, y ha participado como secretaria de Educación del Gobierno del Distrito Federal.
Entre los cargos que ha ocupado anteriormente están los de directora de la Escuela de Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal, asesora de la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal y directora del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara. También ha participado como diputada federal en diversas legislaturas donde coordinó la reforma a la Ley de Servicios Públicos de Carrera para los servidores públicos del Distrito Federal. Fue fundadora del Seminario Políticas Culturales de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Fue rectora del Centro Universitario de Los Altos, también de esta casa de estudios, y también presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso del Estado de Jalisco. Actualmente, ella es la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Jalisco. Y bueno, pues le enviamos un afectuoso y caluroso saludo a la doctora a distancia. Como les comento, vamos a estar transmitiendo su participación, pero también me permitiré presentar a nuestra invitada internacional, la maestra Carolina Ferreira. Ella es magíster en Administración y licenciada en Administración de Empresas, así como contador público nacional por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. Es consultora en temas de gestión y también participa como profesora asociada de Administración en Recursos Humanos, profesora de posgrado en temas también de recursos humanos en distintas universidades y es directora del proyecto de investigación PIUNT, Modelos y Herramientas de Gestión Organizacional, miembro de la Asociación de Profesores Universitarios de Recursos Humanos en Argentina. Y bueno, sin duda, estas tres trayectorias que acabo de presentar son impresionantes, entonces no me queda también más que darle la bienvenida a la maestra Carolina y que aprovechando este espacio que también transmite desde nuestro hermano país de Argentina. Sea usted bienvenida, maestra. Muchas gracias, les agradezco muchísimo la invitación al doctor Dante por haberme convocado, a Vianey, que bueno, hoy no está acá, pero está muy bien representada por vos, que seguramente está haciendo una excelente coordinación, y un gusto estar en contacto con la querida Universidad de Guadalajara, en donde pude hacer un intercambio a través de una red temática de docencia, y realmente encontré gente muy cálida, y no solo la calidez, sino también la gran valía a nivel académico, a nivel de investigación. Muchas gracias por permitirme participar en este webinar con ustedes. Maestra Gabriela, un gusto para mí poder compartir este foro con usted y con la doctora Mara, bueno, a través de su presentación. Muchas gracias, maestra. No, pues para nosotros es un honor y pues otra vez bienvenida a esta, a su casa, la Universidad de Guadalajara. Gracias. Y bueno, para dar continuidad con este espacio de diálogo y con la intención de tener un buen desarrollo del webinar, me permito compartirles las pautas para el desarrollo del mismo. Cada una de nuestras expertas invitadas tiene un tiempo de 12 minutos para su intervención. Si les parece bien, yo cuando falten 2 minutos para llegar a ese tiempo, estaré haciéndoles una pequeña pausa para que ustedes puedan proceder a cerrar su participación. Y bueno, en el caso de la diputada Mara Robles, estará transmitiendo su participación, la cual, comento, ya fue grabada con antelación a esta transmisión. Al final de todas las intervenciones tendremos un espacio para preguntas y respuestas que nos haga el público por la transmisión de Facebook. Y también comentarles, en el caso de la doctora Mara, nos encarga que las preguntas que sean dirigidas respecto de su participación, con gusto se las estará contestando posteriormente de manera personal, ya sea por redes sociales o por algún otro medio, a las personas que le hagan esas preguntas. A nuestras expertas les pedimos que si no están en el uso de la voz puedan tener su micrófono apagado, esto para no tener interferencia con la persona que esté en el uso de la voz. Y al público le recordamos que pueden hacer llegar sus preguntas, sus comentarios, sus saludos para nuestras expertas por la transmisión en vivo o por mensaje privado para nosotros posteriormente poder hacérselos llegar o comunicarlo por este espacio. También les recordamos a toda la audiencia que está siguiendo esta transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales de la Defensoría de los Derechos Universitarios que se estará habilitando un chat donde ustedes podrán llenar un formulario que posteriormente servirá para poder hacer llegarles una constancia de participación de esta actividad. Y bueno, sin más preámbulo y para dar inicio con este espacio de diálogo,
Es importante señalar que desde que se declaró el estado de emergencia sanitaria a nivel mundial, muchas personas se vieron obligadas a modificar sus actividades laborales, trabajando desde casa, y en el peor de los escenarios tuvieron que cerrar sus negocios, dejar de producir los bienes y servicios de los cuales se sostenían, generando pérdidas de empleo y una disminución en la inversión. Lo cual, si lo revisamos a nivel internacional o a nivel macroeconómico, se traduce como una disminución en las economías de todas las grandes naciones. Por poner un ejemplo, en nuestro país, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el segundo trimestre de este año 2020, el Producto Interno Bruto tuvo una caída del 18.7% con respecto al mismo periodo del año 2019. Sin duda, es una de las caídas más altas de las que se tiene registro. Es un panorama complicado el que se vive, pero ante este contexto es importante que todas las personas tengamos conciencia de que la situación estamos viviendo y que podemos mejorar de manera solidaria, colaborativa, fortaleciendo a todos los sectores, y un ejemplo claro es lo que vamos a hablar el día de hoy en este webinar, tocando un tema muy importante como lo es el concepto de la economía solidaria, que a continuación cada una de nuestras expertas lo va a abordar desde su experiencia y desde el espacio donde les toca estar trabajando y colaborando. Entonces, sin más, cedo el uso de la voz ahora sí a la doctora Gabriela Villanueva Limolí, una disculpa, doctora, para que nos pueda compartir su valiosa información. Me parece que tiene el micrófono apagado, doctora. No la podemos escuchar. Listo, ya me escucho, ¿verdad? Todavía nos estamos acostumbrando a esta nueva normalidad. Bueno, les platicaba que me encantó cuando me invitaron a participar este tema de lo que es la economía solidaria, porque estamos trabajando un proyecto que vengo a compartirles el día de hoy. Y como manera introductoria, pues les platico que la economía solidaria es una distinta manera de producir, vender, comprar, intercambiar, basada en los principios de que la persona es lo más importante. Entonces, aquí podemos ver en este esquema cómo es importante en la economía solidaria la igualdad entre los miembros y las organizaciones, fortalecer las capacidades individuales para poder realmente lograr una transformación social y una distribución equitativa. Entonces, por eso es importante y trascendente entender que se propone aquí en la economía solidaria, pues es una alternativa que debemos formar una red en la cual trabajemos en conjunto lo que son los productores, los distribuidores, los vendedores en las empresas para poder tener un trabajo justo para el progreso y el bienestar de la nación. En la cultura de la paz, pues los principales puntos que vamos a tratar es la cultura de la paz tiene que ver con ideas, con valores, con actitudes, con comportamientos, con prácticas, con sentimientos y con creencias, en las cuales los puntos más importantes son el respeto a la vida, la dignidad del ser humano, los derechos humanos, la igualdad, los principios de libertad, justicia, respeto, solidaridad y tolerancia que tanta falta nos hacen en estos momentos tan complicados que estamos viviendo. Para esto, pues nos preguntamos, ¿quiénes somos los responsables de la cultura de la paz? Pues los responsables somos todos, los gobiernos en la promoción y el fortalecimiento de esta cultura, la sociedad civil en el compromiso que debemos asumir, los medios de difusión para que promuevan lo que es la cultura de la paz y también las universidades. Y esa es la parte que vamos a platicar el día de hoy. Las universidades, ¿cómo podemos difundirla? Bueno, capacitando estudiantes, capacitando a los investigadores, a los académicos, en todo lo que es esta cultura de la paz. Y orgullosamente nosotros como Universidad de Guadalajara tenemos una diversa agenda con actividades de la cultura de la paz, como son los seminarios, los foros, las jornadas, las cátedras, y tenemos la afluencia de invitados internacionales, como lo tenemos el día de hoy aquí con la doctora. Entonces, a ver, la reflexión sería, ¿cómo embonamos lo que es la economía solidaria con la cultura de la paz?
Aquí, ¿cómo le embonamos? Pues contribuyendo con la creación de una red entre los productores, los distribuidores, los vendedores, que permitan que el trabajo sea justo y que sea una relación justa entre el precio y el esfuerzo para que podamos fomentar una cultura de la paz en la sociedad. Y estos beneficios se van a traducir y se van a multiplicar en la población en dos puntos principales que cabe destacar. Uno es el desarrollo equitativo en la sociedad, en lo cual se refiere a eliminar esos tratos discriminatorios contra cualquier grupo, donde tenemos una gran oportunidad en este momento, en donde tenemos un país donde se discrimina, donde vivimos violencia a las mujeres, discriminación, recibimos un trato diferenciado laboralmente. Entonces, aquí tenemos una oportunidad muy grande que promover. Y tenemos también en la parte de mejorar el desarrollo económico de las ciudades. Por eso me encantó el tema de hoy y vengo a platicarles que la Universidad de Guadalajara, el pasado 4 de mayo del 2020, ya arrancada y ya empezada la pandemia, el rector general, el doctor Ricardo Villanueva, presentó una propuesta para la reactivación económica y un programa de economía solidaria que aporta la Universidad de Guadalajara. Y aquí me voy a concentrar en el módulo 8, que fue el módulo que presentó el rector, que se llama Acciones de Economía Solidaria. La Universidad de Guadalajara en esta parte estuvo y está tan comprometida y nos sentimos tan orgullosos de platicar el día de hoy que en la cuestión de la pandemia, la Universidad de Guadalajara arrancó proyectos bellísimos, como es el primero que aquí les platico, que es la red de centros de apoyo en preparatorias, que fue un programa hermosísimo, en lo cual había letreros afuera de las preparatorias que decían, si puedes dona, si necesitas toma. Y fue como comenzamos a movilizar a la sociedad porque la gente voluntariamente se acercó a estos centros. Yo recuerdo que el primero que vi fue en la Prepa 7 y me fascinó cuando pasé y el poder llegar y apoyar. Fue un programa muy bonito que después se fueron sumando las preparatorias. La Universidad de Guadalajara donó 30,000 despensas para estudiantes de la universidad y sus familias. Pero lo más bello de esto es que fueron 9,633 trabajadores que de su sueldo donaron estas despensas. La universidad prestó 500 iPads y 1,000 laptops a estudiantes. Se prestaron ya también 2,000 oxímetros para el tema del COVID, para que tú cheques y monitorees la saturación de oxígeno si estás contagiado. Se entregaron 200 chips con internet gratuito a algunos alumnos y también se puso a disposición de la sociedad el centro de aislamiento voluntario en el Hotel Villa Primavera. Y también tenemos los laboratorios para diagnóstico COVID con las pruebas PCR gratuitas, que gracias a eso hemos podido tener un control de la pandemia con lo de Radar Jalisco, y tenemos centros universitarios que se han ido sumando. Primero empezó el CUCS, tenemos CUSUR, CUCOS, Tacualtos, el ITRANS, entre otros, que ha sido una labor bellísima de los voluntarios que arriesgan su vida para trabajar a esto. Entonces, aquí en tema, pues vemos que el 51% de los jaliscienses reciben menos de 2 salarios mínimos para vivir. Y esta es una cifra alarmante. Al día de hoy, estos son 371 pesos con los que las familias viven, y el 51% de nuestros jaliscienses viven con 371 pesos. Viven al día, sus recursos son limitados y no todos tienen acceso a programas sociales. Entonces, ahí es donde entra lo importante de lo que es la economía solidaria. Y también tenemos otro fenómeno, que es que las micro, pequeñas y medianas empresas son los que sostienen este país y ahorita son las más lesionadas por la pandemia, son la base de la economía local. Recordar siempre en estos temas que también los gobiernos y los apoyos salen de los impuestos que pagan las empresas. Por eso es importante que busquemos igualdad, pero no dejemos la importancia que tiene el sector económico. Entonces, para esto, orgullosamente vengo a platicarles de este proyecto que lanzó la Universidad de Guadalajara, que me toca en mi unidad dirigir este esfuerzo, que es el proyecto de Mercadito Vecino, que nació a raíz de que queríamos disminuir el impacto económico de la pandemia, y se creó este sitio, que ahorita les voy a platicar cómo funciona, pero es un aporte que está haciendo la universidad desinteresadamente para impulsar y evitar lo que es los efectos económicos de la pandemia.
Mercadito Vecino lo que quiere es incentivar el consumo local mediante la compra solidaria en las colonias de distintos municipios. Entonces, le apostamos ahorita la apuesta es compra local, cómprale a tu amigo, cómprale a tu vecino, cómprale a tu compañero. Y este proyecto es muy bonito porque va a beneficiar a los vendedores y a los consumidores. Al vendedor que ofrece los productos dentro de esta plataforma y al consumidor que es el que puede consultar esta plataforma. Al día de hoy tenemos 36.500 unidades económicas registradas, tenemos más de 223,000 visitas a la página de Mercadito Vecino, donde ahí la solicitud es que lo compartamos, lo difundamos, para que podamos realmente posicionar esta gran herramienta que está lanzando la Universidad de Guadalajara. Ahorita en su mayoría el 72% del tráfico es en la zona metropolitana y aquí tenemos una oportunidad muy grande para los regionales. El 20% de los negocios que están registrados en el Mercadito Vecino son giros tradicionales y aquí hubo una oportunidad muy importante en migración digital. Los principales giros que están aquí inscritos son alimentos preparados, cremerías, abarrotes, carnicerías, postres, ropa, etc. Entonces me voy a permitir presentarles un pequeño video para que conozcan lo que es Mercadito Vecino. Encuentra lo que necesitas y apoya al comercio local usando Mercadito Vecino. Entra a mercaditovecino.udg.mx, ingresa a tu domicilio y encuentra todas las tienditas, restaurantes, productos y servicios que hay cerca de ti. Puedes seleccionar un rango de distancia en tu búsqueda y también saber si cuentan con servicio a domicilio o si tienes que pasar por tu compra. Consumiendo local, todos salimos adelante. Universidad de Guadalajara. Encuentra lo que necesitas y apoya. Consumir local es convertir nuestro apoyo en mejores oportunidades para quienes más lo necesitan. Al comprar en mercaditovecino.udg.mx, le das tranquilidad y esperanza a los corazones de cientos de familias que buscan salir adelante. Consumir local significa reactivar nuestra economía y volver a poner en marcha a todo Jalisco. Hoy, ayudarnos los unos a los otros nos hace más fuertes. Mercadito Vecino, Universidad de Guadalajara. Bueno, entonces les platico orgullosamente, pues el objetivo es también pues apoyar a la sociedad. Desde la Unidad de Centros de Emprendimiento les quiero platicar los proyectos ya para cerrar lo que tenemos, que para promover la compra solidaria estamos haciendo una red de egresados para potenciar lo que tenemos ahí en exalumnos, para que hagan networking. Ya se han arrancado proyectos como lo tenemos en el Politécnico, el ejemplo del evento PEU que se hace. Lo que queremos es hacer red de padres de familia con emprendedores, con la universidad, y aquí son redes de negocios que se están ya trabajando con las familias de nuestros alumnos. Y también tenemos otro programa para promover a nuestros consultores de la Universidad de Guadalajara, que arrancamos un piloto con el CEO de Cuatos, que es el tema de consultor asociado, para también nosotros apoyar a darle empleo a nuestros consultores y asociados de la Universidad de Guadalajara. Y estamos promoviendo el emprendimiento en las currículas y en las materias. Y para cerrar, pues les platico que la Universidad de Guadalajara ha demostrado con acciones muy particulares el fomento al desarrollo social y cultural y de esta manera reducir los rezagos socioeconómicos de la sociedad jalisciense. Por eso es un orgullo ser parte de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias. Al contrario, doctora, muchas gracias a usted por compartirnos esta información tan importante. Sin duda rescatamos la parte de ver a la economía desde otra perspectiva, con valores, sobre todo en el contexto de la pandemia. Yo creo que no hay de otra si no somos solidarios o solidarias con todas las personas que nos rodean. Yo creo que de otra manera no vamos a poder salir adelante, ¿no? Y como lo dice usted, y comparto con lo que cerró, con toda esta información que nos acaba de presentar, los proyectos que se hacen desde las diferentes áreas de la Universidad de Guadalajara, en especial el que le tocó encabezar a usted de Mercadito Vecino, la verdad es que nos hace sentir muy orgullosas y orgullosos de formar parte de esta institución, que sin duda incide de manera muy positiva en el estado de Jalisco y, por qué no decirlo así, en el país y a nivel internacional, ¿no? Entonces, muchas gracias nuevamente, doctora. Y ahora, para continuar con este espacio de diálogo, le pediría a mis compañeros del equipo de soporte técnico que nos pudieran apoyar a pasar el video que grabó la diputada Mara Robles para que nos comparta su presentación y su exposición sobre este tema.
a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación al defensor de los derechos de los universitarios de la Universidad de Guadalajara, el doctor Dante Jaime Haro Reyes, así como del licenciado José Esparza Hernández, secretario de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Gracias a la Universidad de Guadalajara y a todas y a todos los que nos están acompañando. Como ustedes saben, yo soy economista y entonces voy a leer una frase que es clásica entre nosotros. Empieza la cita. Los factores de la producción son la materia principal de la economía que todos hemos escuchado y que en Occidente se imparte en las aulas de economía. El dinero en la economía de mercado es el vehículo que en las aulas se enseña para generar el flujo. ¿Qué tan rápido el dinero cambia de manos en una economía? De eso se ha ocupado la academia y la literatura desde hace siglos. La fórmula del estadounidense Irving Fisher, aceptada globalmente, donde la velocidad del dinero no es más que el cociente que resulta de dividir el ingreso nominal entre un cierto agregado monetario representativo y el alza del valor de dicho cociente, es sinónimo de una mayor velocidad. Es decir, la velocidad es igual al cociente que resulta de dividir el PIB nominal entre la oferta monetaria, que normalmente es la medida regular con algún agregado monetario. Pues hoy vamos a ir en contra de todas esas teorías, así de simple. En cierto modo, o para decirlo de otra manera, vamos a ir a favor de ver la economía de otra manera o de complementar esa teoría económica. Existe en nuestro país una ley de economía social y solidaria, reglamentaria del párrafo 8º del artículo 25 de la Constitución de los Estados Unidos Políticos Mexicanos. En lo referente al sector social de la economía y tiene como objetivo establecer mecanismos para fomentar el desarrollo, fortalecer y visibilizar la actividad económica del sector social de la economía y definir las reglas para la promoción, el fomento y el fortalecimiento del sector social de la economía como un sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y económico del país, a la generación de fuentes de trabajo digno, al fortalecimiento de la democracia, a la distribución equitativa del ingreso y a la mejor generación de patrimonio social. Esta ley hace una definición que es muy importante. Plantea que el sector social de la economía es el sector establecido en el artículo 25 también de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual funciona como un sistema socioeconómico integrado por organismos de propiedad social, basado en relaciones de solidaridad, de cooperación y de reciprocidad, donde se privilegia al trabajo y al ser humano conformado de esta forma asociativa para satisfacer las necesidades de sus integrantes y de las comunidades donde se desarrollan. ¿Hay una diferencia entre el primer planteamiento y este? Claro que sí. En el primero, la economía funciona para producir más ganancia, para producir lo que en el esquema marxista se denomina la plusvalía. Y el centro está en el recurso económico. En la economía social, el centro está en las personas. Entonces, los fines del sector social de la economía para la ley son promover los valores de los derechos humanos, de la inclusión social y, en general, el desarrollo integral de los seres humanos. Se trata de contribuir al desarrollo socioeconómico de un país. Se trata de fomentar prácticas que consoliden una cultura solidaria. Muchísimas veces en mis clases de economía, los alumnos me preguntan si la competencia, si la acumulación, si la desigualdad son inherentes al ser humano.
y analizamos y discutimos desde el esquema marxista los diferentes modos de producción, el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Y a veces los jóvenes dicen, pues en esencia en todos ha sido lo mismo, pero claro que no es lo mismo. Desde luego que alguien puede sentirse explotado en su trabajo, pero jamás podrá ser vendido, como en el esclavismo. El sumum de la explotación del ser humano por el ser humano, pues es la imposibilidad de ser libre, es decir, de ser tratado como una mercancía. Entonces, desde luego que en el feudalismo tampoco existía la libertad como la conocemos en el capitalismo, pero la relación de servidumbre del esclavismo, del feudalismo, tampoco se parece a la relación esclavista de esa época en donde los seres humanos se podían vender. Entonces, claro que no son matices, son cosas fundamentales que hacen diferente a cada etapa del desarrollo económico. En este sentido, las sociedades cooperativas, las organizaciones de trabajadores, los ejidos y las comunidades, es decir, empresas que pertenecen mayoritariamente a los trabajadores y en general todas las formas de organización social para la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios son socialmente diferentes a la empresa que es creada exclusivamente para crear ganancia. Entonces, según la ley, los fines del sector social de la economía son promover los derechos humanos, la inclusión social y en general el desarrollo integral del ser humano. Es decir, se trata de contribuir al desarrollo socioeconómico del país con prácticas que fomenten una cultura solidaria. Como ustedes saben, además de esta ley, también está creado el Instituto Nacional de Economía Social en la Secretaría de Bienestar. Y este instituto tiene como objeto instrumentar políticas públicas en coherencia con la filosofía que acabamos de mencionar. El día de hoy estamos en este webinar para hablar de todo esto, pero es muy importante establecer en dónde empezó. Como casi todo, en una crisis. Y fue una que ocurrió a finales de los 70s y en la década de los 80s. La sociedad tiene en su ADN, por decirlo de alguna manera, la solidaridad. Los seres humanos nos buscamos, nos asociamos, intentamos conocer a los demás y hacer comunidad, con la solidaridad como una forma de expresar lo humano. La sociedad va transformando no solamente las relaciones sociales, sino también la economía. Se convierten en fuerzas productivas diferentes, además de las fuerzas productivas tradicionales, es decir, la tierra, el trabajo y el capital. Entonces, un factor muy importante de la producción en el mundo, y más en un entorno de crisis económica donde se perdieron empleos, donde se redujeron los ingresos de las familias en prácticamente todos los países del mundo, fue la economía de subsistencia. Porque cuando realmente toca fondo una crisis y se pone en riesgo la sobrevivencia, entonces los tradicionales mecanismos del mercado son absolutamente insuficientes para sacar a la sociedad adelante. En ese momento surgieron entonces iniciativas de personas que se asociaban, que se ponían de acuerdo, que se organizaban para utilizar los recursos que tenían a disposición de su propia fuerza de trabajo, organizaron algunos medios de producción, algunas herramientas con las que contaban, sobre todo conocimientos con los que podían producir y organizarse, y fue una respuesta espontánea ante las necesidades insatisfechas de la población que no podían seguirse resolviendo por la vía tradicional del empleo. Lo que surgió entonces, en ese momento de crisis y de necesidad, parecía algo nuevo, pero en realidad es algo que ha venido ocurriendo de forma recurrente. Y si se fijan, ahora mismo vivimos en una etapa similar, donde hacen falta ingresos por todos los empleos formales e incluso informales que se perdieron en la pandemia. En 2008 se dio ese gran cisma en la economía mundial contemporánea con la
enorme afectación de los mercados financieros derivado de esa falta de regulación a los inversionistas, o mejor dicho, a los grandes inversionistas que son los especuladores de Wall Street. El día de hoy quizá estamos ante un segundo momento en donde la economía global, los economistas, la teoría económica y los cimientos de la economía clásica ya no pueden explicar al 100% los fenómenos económicos que nos están afectando. Realmente es brutal la manera en que la pandemia, el agotamiento de los combustibles fósiles y la interconexión global que tienen todas las economías del mundo fue generando un efecto dominó tanto en países ricos como en países menos desarrollados. ¿Y qué tiene que ver esto con la paz? Me preguntarán ustedes, porque es la otra parte del título de nuestro webinar. Pues que evidentemente la pobreza genera un clima de mayor crispación social. Alguien dirá, no está totalmente demostrado que a mayor pobreza, mayor delincuencia, y tampoco está demostrado que a mayor desarrollo de la economía haya menos tasas de violencia, de inseguridad, de suicidios o en general de malestar social. Efectivamente hay excepciones y hay casos de países desarrollados donde, por ejemplo, las tasas de suicidio son muy altas y también hay casos de países con economías muy exiguas en donde la violencia no es el principal signo que los define. Pero es un hecho que la pérdida del empleo, es un hecho que la pérdida de la seguridad social, es un hecho que la falta de oportunidades para tener acceso al derecho a la educación, a la salud y al desarrollo del ser humano genera un clima de inestabilidad social que no contribuye a la paz. Así como la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, la paz no solamente es la ausencia de guerra. La paz significa un estado de bienestar integral en donde no solamente las armas están guardadas, donde los robos, los asaltos, los asesinatos, los secuestros no están a la orden del día, sino en general un ambiente de concordia social en donde la economía juega un papel fundamental. Yo creo que la universidad hace muy bien empezar a discutir estos asuntos. Diría yo casi que estamos atrasados, porque en realidad hay corrientes muy importantes, no solo de teóricos, sino de pequeños y medianos empresarios, de personas que han pasado por la universidad, que han pasado por experiencias de desarrollo productivo diferentes a las tradicionales, que se plantean como una alternativa la economía social. Creo que esta defensoría está llamada precisamente a provocar estos debates. Si a mí me preguntan si creo que la crisis económica que estamos viviendo va a empeorar y que se va a sostener, creo que tengo que ser sincera y decirles que sí. No creo que esta sea una crisis en B, es decir, que va a tocar fondo y que luego se va a recuperar. Creo que lamentablemente es una crisis en L, es decir, que cayó y que se va a mantener a lo largo del tiempo en malas condiciones. ¿Cuándo imaginaron que los países iban a tener que pagar porque alguien les comprara su petróleo? No estoy exagerando. Ustedes saben que en medio de la pandemia, los que vendían petróleo le tenían que pagar a los países para que les recibieran su mercancía. Esto es inaudito, inimaginable. Lo que ha ocurrido no solamente con la pandemia, sino con el haber tocado fondo en un desarrollo económico absolutamente concentrador de la riqueza, que violenta los derechos humanos de manera recurrente, ha provocado que se junten todas las pandemias. Ay, perdón, pero es muy difícil tomar aire con estos cubrebocas, pero son nuestra mejor alternativa y soy muy promotora del cubrebocas, y como hay más colegas aquí, no me lo voy a quitar, pero sí es un poco difícil tomar aire. Claro que es más difícil tomar aire con un respirador, así que vamos a seguirlo usando, pero termino.
Lo que quiero decirles es, ¿la economía de mercado ha ganado la batalla hasta ahora? Sí, es una realidad. El modelo socialista que se construyó a partir de la Revolución Rusa no logró sostenerse como una alternativa al modelo de mercado. Lo que ocurre en China es definitivamente un fenómeno sui generis especial que de ninguna manera podría considerarse un modo de producción socialista. Es más, ellos lo llaman socialismo de mercado, lo cual es la contradicción teórica más escandalosa del mundo. Bueno, entonces, efectivamente, el mercado ganó la batalla, el capitalismo va ganando la batalla, pero el costo de haber ganado esa batalla ha sido el de una brecha de desigualdad infinita, especialmente en nuestros países, en donde el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, y todos los indicadores de pobreza, no solamente se mantienen intactos y a la baja, sino que agudizan sus contradicciones cada vez más. Creo que la economía social definitivamente contribuye a la paz, en la medida en que la solidaridad, en la medida en que la ganancia no es el eje central de los propósitos económicos y en la medida que se plantea el desarrollo integral de los seres humanos. Creo que la paz es precisamente el espíritu de lo que debemos buscar como seres humanos. Y hago un llamado a todos los universitarios que nos escuchan a involucrarse en estas discusiones que no deben ser tomadas como idealistas o como románticas, como sinónimo de ingenuidad, como sinónimo de algo inalcanzable que no está en la vida real. Si todos nos proponemos como universitarios, como militantes de los derechos humanos, que estos propósitos formen parte de nuestras prácticas cotidianas, tanto como objetos de estudio como sujetos de derecho, vamos a poder cambiar sin duda nuestra realidad. Les agradezco muchísimo esta oportunidad de conversar con ustedes y ya saben que cuentan conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias al equipo de soporte técnico que nos apoyó a compartir la participación de la diputada doctora Mara Robles. Y bueno, es sin duda muy interesante lo que nos expone la diputada. Esta crisis, esta pandemia nos ha llevado, como ella lo menciona, a activar una economía de supervivencia, inclusive a veces rompiendo algunas de las teorías económicas más sonadas y que pues estas quedan rebasadas, ¿no? Lo cual pues como sin duda ella lo dice, genera afectaciones en la sociedad, sobre todo dificultades y complicaciones al acceder a sus derechos y libertades fundamentales, ¿no? Entonces, la aspiración sin duda alguna es activar o generar este concepto de economía solidaria para que se pueda fortalecer esa cultura de la paz, ese respeto a los derechos humanos. Entonces, muy valiosa la participación que nos comparte la diputada. Y bueno, para continuar con este espacio de diálogo, ahora cedo el uso de la voz a la maestra Carolina Ferreira, que nos compartirá su experiencia y cómo están viviendo este tema de la pandemia, también qué actividades han realizado en el país de Argentina para poder comparar pues cómo nuestros hermanos argentinos implementan estos conceptos, ¿no? Adelante, maestra. Muchas gracias. No sé si me pueden compartir la presentación, por favor. Bien, muchas gracias. Sí, como nos decía Miguel, yo estoy en Argentina y quería empezar diciéndoles dónde estoy, desde dónde estoy hablando. Entonces, si podemos pasar la diapositiva, por favor. Bueno, acá les presento el mapa de mi país. Yo les estoy hablando desde Tucumán, Argentina. Fíjense que es la provincia más pequeña de Argentina y la más densamente poblada. Está al noroeste del país. Estamos aproximadamente a 1.200 kilómetros de Buenos Aires, que es la capital. Argentina es un país con muchas diferencias regionales. Probablemente la parte más rica del país es la Pampa húmeda, la zona de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa.
pero hay distintas economías regionales en diferentes lugares del país que van marcando perfiles distintos en cada una de estas zonas. Tucumán está al noroeste. Acá les pongo una foto donde podemos ver los cerros que tenemos en Tucumán. Es una provincia en donde predomina la actividad cañera, la caña de azúcar. El citrus también es muy importante, plantaciones de soja, y bueno, también diferentes actividades a nivel de los servicios que en este momento se están desarrollando mucho, como podrían ser los servicios de las empresas del conocimiento, el desarrollo de software, en donde hay algunas empresas que están situadas en Tucumán, que están haciendo este trabajo que realmente tiene un crecimiento importante a nivel de las exportaciones que tenemos en Argentina. Tucumán también es conocida por haberse declarado la independencia de Argentina en Tucumán. Entonces acá les pongo una foto de nuestra Casa de la Independencia, la Casa de Tucumán, le dicen en todo el país, y el Salón de la Jura de la Independencia. Allá en 1816 se declaró la independencia después de varios momentos y varias guerras importantes que de algún modo sellaron la unidad nacional. Si podría pasar la diapositiva, por favor. Pensando en este tema de la economía solidaria, ¿no? Mis colegas que me precedieron en el uso de la palabra hicieron una muy clara definición. Yo de algún modo cito a un académico chileno, el doctor Luis Raceto, que justamente nos habla de la economía solidaria como una búsqueda desde la teoría y la práctica de formas alternativas de hacer economía, donde la solidaridad, el trabajo, el ser humano está en el centro y que de algún modo involucra distintas formas económicas, cooperativas, autogestionarias y también asociativas. A veces uno se pregunta, como decía recién la diputada Mara, hay otras formas de hacer economía, cómo estamos operando actualmente, cómo esto impacta en el medio ambiente. Y bueno, me parecía algo bueno traerles esto que nos había pasado, que seguramente en sus ciudades también ocurrió, que cuando por efectos de la pandemia y las cuarentenas que se daban en cada país, acá se dieron a partir del 19 de marzo, los seres humanos dejamos de salir a hacer nuestras actividades habituales y de algún modo los animales volvieron a su lugar. Entonces veamos con el compromiso con el medio ambiente, con el entorno, cómo probablemente desde las formas predominantes de llevar adelante los intercambios, la actividad económica, y sí, sin duda estamos afectando el medio ambiente, y probablemente la economía solidaria nos va a ayudar a disminuir este impacto ambiental. Y acá tenemos una pequeña muestra. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, volvemos de Mar del Plata, lo llevé al mapa de Tucumán, vimos los animales que estaban en Mar del Plata, que es en la provincia de Buenos Aires, y volvemos a Tucumán, a nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. En Tucumán hay 4 universidades, 2 universidades públicas y 2 privadas, además de las universidades que trabajan con el sistema a distancia al 100%. Esto no nos ocurría a nosotros. Esta foto, por supuesto, no es de ahora. Nosotros estuvimos también sin operar, estamos sin ir todavía a la facultad, salvo las autoridades o por hacer algún trámite simplemente, pero por nuestra facultad circulan muchos alumnos, docentes, investigadores. Realmente la Universidad Nacional de Tucumán se caracteriza por tener una fuerte presencia en el medio, y la Facultad de Ciencias Económicas especialmente por estar atravesada por todos estos temas económicos, algunos de los cuales venimos a compartir en este momento. Si podemos pasar a la otra diapositiva, por favor.
Le agradezco al contador Ariel Apichela, que es nuestro secretario de Extensión y de Vinculación con el Medio, que me permite presentarles un poco la visión y la misión de la universidad y de la facultad específicamente en relación al medio, a nuestro contexto, a nuestra sociedad. La visión, ser motor de transformación, crecimiento de la sociedad, generar pensamiento crítico y hacer una transferencia al medio. De algún modo, la visión es posicionarla a la facultad en la sociedad y en la región, y generar justamente desde la responsabilidad social un vínculo importante que nos permita conectarnos con la sociedad, con el medio y también aprender de ellos. Esto para nosotros es muy importante, estar vinculados con nuestra comunidad y no solo produciendo conocimientos, trabajando desde el punto de vista de la investigación. Realmente esta impronta, esta forma de llevar adelante nuestra misión es algo que nos permitió subsanar todos los problemas muchos de los problemas que se venían derivados de la cuarentena que tuvimos que hacer. Pudimos dictar las clases, pudimos seguir teniendo esa transferencia con el medio. Hubo un primer momento en que nos quedamos como frisados, como asustados de lo que pasaba, pero pudimos reaccionar rápidamente, por suerte, y seguir con nuestra misión y nuestra visión como facultad y como universidad. Si pasamos a la siguiente diapositiva, de algún modo, también desde esta idea de la extensión, se va a remarcar cómo nosotros no solo estamos tratando de llegar al medio, sino que hay de alguna manera una relación clara entre lo que sería la docencia, la investigación y la extensión. Cuando Miguel me presentaba, comentaba que yo trabajo en una cátedra de la facultad, de una carrera de grado, que es la carrera de la licenciatura en administración. Fíjense que antes se llamaba licenciatura en administración de empresas, y por suerte desde el cambio de plan de estudio del año 2014 pudimos pasar de licenciatura en administración de empresas a licenciatura en administración solamente, lo cual involucra todo un cambio de mirada y por ahí nos ayuda a pensar este tema de la economía solidaria. ¿Podríamos pasar a la próxima diapositiva, por favor? Muchas gracias. Desde la extensión, decíamos, hay una relación clara entre docencia, extensión e investigación. Trabajamos de un modo conjunto. De algún modo es esa mirada de ciencia aplicada. Por esto, cuando Miguel señalaba que yo estoy a cargo de un proyecto de investigación, me parecía interesante vincularlo con esta actividad de extensión y con la docencia que hacemos en la facultad, para poder observar el impacto que tenemos y cómo lo aplicamos al campo de la economía solidaria. Si pasamos a la otra diapositiva, pensando desde la investigación, me parecía importante hacer un recorte de qué consideramos como economía solidaria. Y como mis colegas plantearon, hay distintos posicionamientos, distintas miradas, y me parecía interesante traer la mirada del doctor Corallo, un especialista en economía social, en donde habla de la economía solidaria en el contexto de una economía mixta, como es la de la mayor parte de los países y del nuestro, en donde tenemos los distintos sectores económicos, la economía pública, la economía empresarial privada y la economía popular. De algún modo, la economía solidaria está presente dentro de estos tres ejes que nosotros podemos considerar. Y hay acciones que pueden generarse más desde el ámbito de la economía pública, otras que podríamos llamar economía empresarial, pero tienen que ver con la economía solidaria, y por supuesto la economía popular, que es una de las asociaciones que suele hacerse. Y si nos fijamos, hay como distintos organismos, distintas
posibilidades de insertarnos dentro de la economía solidaria. Yo voy a desarrollar brevemente desde estos tres ejes cuáles son las actividades y qué es lo que estamos haciendo como facultad. Previamente, podemos verlo en la próxima diapositiva, si pasamos por favor, me gustaría traer este dato de cómo evolucionó el empleo por distintas franjas etarias. Esto lo tomamos al segundo semestre del 2019, probablemente con el efecto de la pandemia, como Miguel señalaba, sea mucho mayor la caída, pero si nosotros nos ponemos a ver en términos generales, es mayor el desempleo en Tucumán que en relación a lo que sería el desempleo a nivel país. Y si lo tomamos por franja etaria, el desempleo de los jóvenes es mucho más alto. Entonces, estos nos parecen datos importantes para comenzar a considerar y para estructurar esta pequeña revisión que voy a hacer sobre las acciones de economía solidaria. Si pasamos a la próxima diapositiva, por favor. 2 minutos, doctora. Perfecto. Desde el ámbito de lo público, fíjense que hay distintas acciones que se desarrollan desde lo que sería el ámbito público como programas sociales, algunos de los cuales trabajamos a nivel de investigación, como ocurrió, por ejemplo, con el programa de microcréditos, en donde trabajamos conjuntamente con la Facultad de Psicología de la Universidad. Y a nivel de lo actual, les podría decir que aún en tiempo de pandemia, desde la facultad se firmaron acuerdos con el gobierno para hacer un laboratorio de observación de políticas públicas. Y se comenzó a dictar la especialización en administración y políticas públicas como carrera de posgrado. Si pasamos a la próxima diapositiva, es simplemente una reunión que hubo, no este año, el año anterior, con un programa de cocinas comunitarias, que es una actividad de la universidad. Si vamos a la siguiente diapositiva, a nivel del ámbito privado, nosotros trabajamos mucho con los microemprendimientos, desde distintos ámbitos, desde la Secretaría de Extensión, desde la investigación y desde las cátedras universitarias. A nivel de grado, nosotros tenemos una materia optativa que habla sobre la formación y desarrollo de competencias emprendedoras, y lo transmitimos a través de invitados a nuestras jornadas de estudiantes de la licenciatura en administración. Por otro lado, se hacen, concursos de microemprendimientos con alumnos del nivel medio, como para que haya también una correlación con la educación secundaria. Y si pasamos, y con esto ya terminamos, para estar en el tiempo, desde la economía popular también se hacen acuerdos. Fíjense que el ámbito público está también presente, tratando de estar presentes no solo con muestras, sino también con actividades de formación y de extensión en todo lo que serían los ámbitos de la economía popular. Bueno, pensando en esto, si vamos a la última diapositiva de la educación para la paz, de la economía solidaria y su relación con una cultura de la paz, justamente creemos que, coincidiendo con esta frase, que la educación genera confianza, la confianza esperanza y la esperanza paz. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Carolina, por esta información que nos comparte. También es muy, muy valioso y sin duda muy interesante cómo trabajan ustedes esta parte en la Universidad de Tucumán en Argentina. Y bueno, rescatamos, como se ha mencionado a lo largo de este webinar, que la economía solidaria pues es una forma alternativa de hacer economía, como ya lo comentaba usted y la diputada Mara Robles. Y impresionante esos proyectos que nos menciona, como el laboratorio de políticas públicas y los demás proyectos que ustedes han desarrollado en su universidad y que sin duda siempre buscan vincularse con la sociedad. Eso es lo más importante. Que las universidades al final del día, sobre todo las universidades públicas, le retribuyen algo a su comunidad. Entonces, qué mejor que el trabajo que ustedes están haciendo. Nuevamente, muchas gracias. Y bueno, para continuar con el desarrollo de este webinar, ya nos están llegando algunas preguntas muy interesantes. Por cuestiones de tiempo, solamente haremos una por cada participante.
Y bueno, la primera nos la hace llegar Adolfo Espinosa, va dirigida a la maestra Gabriela Villanueva Lomelí y nos dice: ¿cree que sea posible instalar tiendas solidarias como Oxfam en los centros universitarios y las prepas de la Universidad de Guadalajara? Bueno, tienda física como tal, no, porque hay un esquema que es las empresas para universitarios, que ahí también sería tema para otra plática. Lo que estamos tratando de tener en cada centro universitario son los centros de emprendimiento. Ya hay un ecosistema de emprendimiento en cada centro universitario y estamos por abrir los siguientes. Te platico, por ejemplo, en la unidad de centros de emprendimiento arrancamos con un proyecto piloto que es el CIO de Cuatos, en el cual es un proyecto muy ambicioso el que se quiere lograr, y ahí pues van a tener su propia incubadora. Estamos formando con ellos una incubadora virtual para atender a la región, y cada centro universitario va a tener su propio centro de emprendimiento para apoyar a los emprendedores. Y de hecho estamos trabajando en una expo de emprendimiento a nivel UDG para prepas y para centros universitarios. De hecho hay un proyecto hermosísimo en la universidad que ya platicaremos más adelante de ese proyecto, pero tiendas físicas como tal no, pero sí tenemos contemplado el apoyo a la compra solidaria. Estamos buscando la creación de plataformas para los emprendedores orgánicos que tenemos, para poder ayudarlos, para poder legalizarlos, para poder formar empresas, pero legalmente constituidas. Y sí hay un proyecto en cada centro universitario, que es un proyecto a 3 y a 6 años, lo que vamos a realizar, y el proyecto piloto ya lo tenemos. Vamos a arrancar en preparatorias con la de Politécnico Matute Remos, que también ya tenemos un trabajo avanzado, y con el CIO de Cuatos, que es un centro de emprendimiento que va a estar increíble para toda la red de la universidad, con lo que ahora estamos viviendo de la virtualidad. Muchas gracias, maestra doctora Gabriela. Bueno, nos llega otra pregunta, esta va dirigida a la maestra Carolina, y nos dice: de las experiencias concretas que se pueden encontrar en Argentina en torno a la economía solidaria y en particular en Tucumán, ¿qué aportes cree que hacen a la construcción de una cultura de la paz y del respeto a los derechos humanos? Muy buena la pregunta, la agradezco. De algún modo, nosotros lo que buscamos es que tengamos una mirada abierta hacia los distintos pensamientos. Seguramente todo lo que sería economía popular responde a una lógica distinta de lo que podría ser un microemprendimiento. Si pensamos en los microemprendimientos o en las empresas en el ámbito privado, hay una gran heterogeneidad. Entonces, de algún modo apoyamos a los emprendedores en el sentido de poder ayudarles en sus búsquedas. Esto que hablamos de la responsabilidad, lo tomamos tal cual, la habilidad de dar una respuesta y de ponernos al servicio de ellos, lo cual creo que genera paz, porque de algún modo, si nosotros logramos tener nuestras necesidades cubiertas, nuestros deseos de algún modo que vemos que evolucionan, eso generará un ambiente de paz que se va a trasladar a la sociedad como un todo. Muchas gracias, maestra Carolina. Y bueno, había muchas otras preguntas. Sé que este tema es muy interesante. Nos haría falta hacer una segunda edición de este webinar. También llegaron algunas preguntas para la diputada. Les recuerdo que las preguntas se las vamos a hacer llegar directamente a ella para que las pueda contestar en un momento oportuno, pero pues desafortunadamente se ha llegado el tiempo de culminar con esta actividad, no sin antes agradecerle a nombre del doctor Dante Jaime Aro Reyes, defensor de los derechos universitarios de la Universidad de Guadalajara, y de todo el equipo de trabajo que le acompaña en esta labor, a nuestras expertas en este panel de lujo que nos hicieron el honor de engalanar este webinar, agradecerles nuevamente, y a todas las personas que siguieron esta transmisión desde su casa, agradecerles el tiempo y el espacio, no sin antes recordarles que sigan todas las medidas de seguridad, sigan usando su cubrebocas, síganse lavando las manos, y traten por lo menos lo más necesario de no salir de sus casas. Sin más, les deseo una bonita tarde a todas y todos, esperando que se encuentren bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos. Un abrazo. Gracias, Miguel. Gracias. Muchas gracias. Saludos.